¿Cómo están mis queridos hermanos y hermanas? Que el Señor los bendiga. Hoy día le tengo un tema que podemos nosotros investigar. Siempre le he dicho, si tienen alguna pregunta, algún tema, ahí me lo pueden anotar por las redes sociales. ¿Es Jesucristo el mismo Padre? Cuando en el año 300, pasadito el año 320 y tanto, 30 y tanto, se hace el concilio de Constantinopla, perdón, de Nicea. Y en el concilio de Nicea se llegó a la conclusión que Jesucristo era la misma sustancia que el Padre, dando a entender que Jesús y Dios el Padre es una sola persona. Hoy día se toma a analizar con lo que dice la palabra del Señor si Jesucristo es el mismo Padre. Vamos a ver algunos textos, ¿qué les parece? Vamos a analizar, hermanos, si son dos personas diferentes o como algunos piensan, solo es una sola persona. Vamos a ir a San Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios. Aquí en el idioma griego da a entender que el verbo, que es el Señor Jesucristo, estaba acompañando a Dios. Cuando la Biblia habla del principio, mis queridos hermanos, no está hablando del principio de Dios, sino que está el principio, se utiliza en cuanto a la creación, dando a entender en el idioma hebreo que Cristo estaba antes del principio. Por eso dice en el principio era. En el idioma griego da a entender que estaba antes del principio, era el verbo. Y el verbo era con Dios, acompañaba a Dios. Y el verbo era Dios, era divino Jesucristo, pero acompañaba a Dios. Yo le hago una pregunta ahí, ¿cuántas personas aparecen ahí? Si nos damos cuenta nosotros ahí, Jesucristo da a entender que Él estaba acompañando al Padre. Y esto está muy bien relacionado, mis queridos hermanos, en la creación. Porque cuando el Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si Dios el Padre fuera el mismo Jesucristo, tendría que haber dicho, voy a hacer. Pero Él dijo, hagamos. Estaba invitando al Señor Jesucristo a participar en la creación. Es decir, que Jesucristo creó todo. Pero cuando llegan al hombre, el Padre le dice, mis queridos hermanos, no, aquí todo lo está haciendo usted, mi hijo. Ahora vamos a participar los dos. Vamos ahora también, mis queridos hermanos, a San Juan. Estamos analizando algunos textos, si es la misma persona o son dos diferentes. San Juan capítulo 17, vamos a ver la oración que hace el Señor Jesucristo, ¿ya? San Juan 17 y el versículo 3 dijo Jesucristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Si nosotros notamos acá, Cristo le está orando al Padre. No es la misma persona, no, son dos personas diferentes. Jesucristo también es Dios, forman parte del Elohim, de dioses. Recuerde que Elohim en hebreo es dioses. Ahora es interesante que Cristo dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí da a entender claramente, mis hermanos, que son dos personas diferentes. Ahora vamos a ver cuando el Señor Jesucristo ora, Él habla de dos personas, porque también el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, no es una persona, no. La Biblia se le llama en idioma hebreo Ruas, el aliento de Dios, el poder eterno de Dios. Aquí en San Juan 17 y el versículo 21 vamos a ver de cuántas personas Jesucristo acá hace referencia. Dice lo siguiente acá. San Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Interesante. Para que todos sean uno, oh Padre, tú en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Entonces tiene que hablar el Señor Jesucristo en mí, no, en nosotros. Él dice que Él está en unión con el Padre, como el Padre está en unión con Él, que nosotros también estemos en unión con ellos. Pero Jesucristo habla acá, Padre en mí y yo en ti. ¿Por qué Jesucristo acá lo incluyó al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no es una persona. Y Jesucristo y el Padre son dos personas diferentes. Vamos a seguir analizando qué les parece. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Capítulo 7, versículo 14. Vamos a ver acá que nuevamente aparecen dos personas. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo lo vamos a leer acá. Versículo 14. Vamos a leer el versículo 10, mi queridos hermanos. Ese es que andaba buscando. Apocalipsis 7, versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, una persona, y al Cordero. Aquí se mencionan dos personas diferentes, pero nuevamente no se incluye el Espíritu Santo.
No porque yo no crea en el Espíritu Santo, no me vaya a malinterpretar, dando a entender que no se considera como una persona, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. Lo hemos estudiado en otras ocasiones. También algunas personas, mis queridos hermanos, dicen, y con esto no es una blasfemia que es lo que voy a decir, ¿ya? ¿Es Jehová el mismo Señor Jesucristo? Pero algo bien impresionante, investiguenlo, mis queridos hermanos, lamentablemente, investiguenlo, algo así, no es una blasfemia. El nombre Jehová no existe en la Biblia, el nombre de Jehová no existe. Ahora yo le voy a decir la razón, la fonética. El nombre de Dios aparece 7000 veces en el Antiguo Testamento, como dicen nuestros hermanos testigos de Jehová. Pero hay algo bien curioso, que en el idioma hebreo el nombre de Dios comienza con una Y, no comienza con una J. No comienza con una J, sino con una Y. Es decir, que es más cercano a la pronunciación, porque ustedes recordemos que el idioma hebreo no tenía vocales, A, I, ni U, tenía letras, solamente las consonantes, no vocales. Pero comienza con una Y. Y por eso algunos dicen es Yahweh o Yahvé. Es más cercano, pero no comienza el nombre de Dios con una J. Ahora yo con esto no quiero decir que usted no lo ocupe, no lo lee, yo también lo leo. Pero no existe la fonética Jehová, porque comienza con una Y. Por eso cuando las personas dicen es el mismo Jehová, lamentablemente la fonética no existe en el idioma hebreo. Por eso cuando Jesucristo vino a la tierra no utilizó el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento, sino utilizó la palabra Padre, que es Abba, como papito, ¿ya? Así que hermano, yo les enseño todo esto porque Dios aparece con muchos nombres en la Biblia, como la roca, como el cordero, como Elohim, como el gran yo soy, pero la fonética Jehová no existe en la Biblia, mis queridos hermanos. Aquí también, cierto, mucho respeto a los hermanos testigos de Jehová, que ellos dicen, se llaman testigos de Jehová, pero es una fonética que ni siquiera existe en la palabra de Dios, y no es una blasfemia. Investíguelo, mi querido hermano. Así que ¿es Jesucristo la misma persona que el Padre? No, mis queridos hermanos, son dos personas diferentes. De hecho, la Biblia dice, hermano, que Cristo cuando ascendió a los cielos, Él se sentó a la diestra de Dios. Mire, vamos a ver acá, en el Salmo 110, vamos a ver, es una profecía que el Señor Jesucristo cita, ¿verdad? Vamos a ir al Salmo 110. Salmo, mis queridos hermanos, 110, versículo 1. Miren lo que interesante dice acá la escritura. Jehová dijo a mi Señor. Jehová le dice a Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado tus pies. Aquí el Dios Padre, ¿cierto?, invita a Jesucristo que se ponga al lado derecho, a la diestra. Por eso la palabra del Señor, mi querido hermano, dice que Cristo intercede ante el Padre. Entonces son dos personas diferentes, mis queridos hermanos. La Trinidad, mis queridos hermanos, no es bíblica. La palabra Trinidad no es bíblica. De hecho, se dice que el Padre y Jesús están al mismo nivel. Y vemos nosotros que la Biblia dice que hay un Dios que sobre todo, que es el Padre. Con esto tampoco vamos a hacer que Jesucristo es un Dios inferior. No es aspecto. Pero ¿cuántos generales puede tener, mi querido hermano, un ejército? Yo le digo que la Trinidad, la palabra Trinidad, el concepto de la Trinidad es diabólico. ¿Y sabe usted por qué es diabólico? Porque el que quiso ser igual a Dios fue Satanás. La Trinidad atenta con el poder universal completo que es del Dios Padre. Mire, yo le voy a llevar aquí a Corintios. La Biblia es bien claro. El Señor Jesucristo dijo, mis queridos hermanos, en San Juan, en el Evangelio de San Juan, el Señor Jesucristo dijo, mi Padre es mayor que yo, dijo el Señor Jesucristo. San Juan 14, 28, el Padre es mayor que yo. Jesucristo dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra porque alguien se la dio. El día de la hora yo no lo sé, dijo el Señor Jesucristo. Solo lo sabe mi Padre que está en los cielos. Dando a entender, Jesucristo siempre dijo que había una autoridad que era superior que él. Por eso el Señor Jesucristo en el Sexamenía, Jesucristo fue bien claro, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Vamos a ir a 1 Corintios, ¿qué le parece? Vamos a ir a 1 Corintios, que vamos a ver, ahí la Escritura dice que hay un poder que está sobre todo. Vamos, y es bíblico, mi queridos hermanos. Por eso la Trinidad no es bíblica. También decir que Jesucristo fue creado también es otra mentira. Cristo no fue creado, es eterno, pero en el cielo hay un orden, hay una jerarquía. Aquí en 1 Corintios capítulo 15, vamos a ver nosotros el versículo 24. Mira lo que dice acá la palabra de Dios. Y esto destruye el concepto trinitario.
Corintios 15, versículo 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre. Aquí Jesucristo después, cuando ya eleve la humanidad a la perfección, elimine a Satanás y todas las consecuencias del pecado, tiene que entregarle el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Pero mire, el 27. Analice el versículo 27 bajo oración en su casita. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. El Padre sujetó todas las cosas bajo los pies de Jesús. Cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente, interesante, claramente se exceptúa, es decir, pues se pone como excepción aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Es decir, que el Padre dijo, tendrás toda la autoridad sobre el cielo y la tierra, pero no vas a tener autoridad sobre mí, yo soy la autoridad máxima. Mire lo que dice el versículo 28. Pero luego que todas las cosas estén sujetadas, entonces también, esto es interesante, ya cuando ya no exista ni muerte ni pecado, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Es decir, que Jesucristo vuelve a entregarle el reino, mis queridos hermanos, es eterno. Jesucristo va a tener una importancia sobre la eternidad. En la Biblia se le menciona que Él es Dios, pero no es el mismo Padre. Pero también la Biblia enseña que hay una jerarquía en los cielos. Por eso Cristo, nuevamente como dice acá el texto bíblico, Cristo se sujetará a quien le sujetó a Él todas las cosas. Vamos a ver otro texto, mis queridos hermanos. Vamos a ir a 1 Corintios 15, ¿ya? Cuando nosotros, mis queridos hermanos, hablamos acerca de la jerarquía, no está hablando la jerarquía en sí que alguien tenga que mandar a otro, no es así que lo que pasa en el matrimonio, sino que es el rol, roles diferentes que ocupa el uno con el otro. Pero siempre hay, en la Biblia se enseña, mis queridos hermanos, que hay un poder que está sobre todo. Vamos a leer acá 1 Corintios capítulo, vamos a leer acá, mis queridos hermanos, Corintios. Corintios 11:3. Primera de Corintios, perdón. Vamos a buscar al tiro, me quiero hacer mal. Este es el texto que yo quería buscar, ¿ya? Mira lo que dice acá la palabra del Señor. Pero quiero dice que sepáis, dice que Cristo es la cabeza del varón. Interesante. En cuanto a la sujeción, ¿ya? Dice que la cabeza de todo, Cristo es la cabeza del varón. El varón es la cabeza de la mujer. No significa que tenga que mandar a la mujer, sino que el hombre tiene que preocuparse de proveer para la casa, cumplir su rol de esposo, ¿ya? No es un dictador. La Escritura dice, la cabeza de la mujer es el varón. Pero miren lo que dice a continuación. Y Dios la cabeza de Cristo. Y Dios es la cabeza de Cristo. Pero el Padre no tiene, mis queridos hermanos, sujeción. Muy interesante lo que enseña la palabra del Señor. Analízalo. No son blasfemias lo que dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, y que Dios los bendiga altamente. Sigamos analizando la palabra de Dios, escudriñar. Jesús no nos mandó a leer la Biblia, sino a escudriñarla. En las culturas paganas existía la Trinidad babilónica, que era Marduk, Amirabis y Tammuz. También hay Trinidad también en el hinduismo, hay Trinidad también, mis queridos hermanos, en la cultura egipcia, y también en la cultura hindú, la Trinidad. De hecho, hubieron textos que fueron puestos, vamos a ver después, mis queridos hermanos, no sé si lo analizado ustedes, primera de Juan, cuando dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, y estos tres son uno. Ese texto no se encuentra en la Biblia, por eso en la Biblia moderna no lo traen. La otra semana vamos a ir analizando. Si tienes algún tema, algún texto bíblico que te gustaría que nos analizáramos, ponelo ahí, ¿cierto?, en las redes sociales y lo vamos a analizar. Que el Señor lo bendiga grandemente y vamos a hacer una oración ante Dios. ¿Qué les parece? Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por escudriñar tu palabra, Señor, que tú puedas bendecir a nuestros hermanos. Tu palabra nos enseña, Señor, que hay una jerarquía en todas las cosas, Señor. Eso es el arreglo tuyo, Señor. Tú eres un Dios de orden, un Dios de desorden, y tenemos que, Señor, someternos a la autoridad de ti, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, mis dos hermanos.